El tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es cuidado con una nueva luz. Ese artículo está tomado de la revista El Alba en su edición en inglés de junio de 1940 en la sección La Vida Cristiana. El tema de hoy, hermanos, pues va a tocar algo sensible, seguramente para los testigos de Jehová. Para los testigos en activo vamos a hablar un poco acerca de la cisma que hubo entre los estudiantes de la Biblia entre 1918 a 1928. Nosotros pues les sugerimos a los hermanos que si es un tema sensible para ellos, tal vez les convenga no ver este video. El objetivo de nuestros videos es acrecentar la fe en las escrituras y pues siempre ser un apoyo para nuestros hermanos de cualquier religión que nos estén escuchando. Si este video es algo sensible para usted, pues tal vez le invitaríamos a que viera otro video en ese canal. Si llegáramos a tocar también en ese video un tema sensible, siempre se pone en el título o se menciona desde el inicio para que, bueno, lo tenga presente y no sea algo controversial para usted. Bueno, el punto es acrecentar la fe de los hermanos, no derribarla. Entonces, ese es el punto principal de los videos. Hermanos, pues habiendo mencionado esto, pues vamos a comenzar con el tema. Como les comento, el tema de este video es cuidado con una nueva luz, aunque el hermano originalmente le puso como título Mi alma esté en guardia. ¿En guardia de qué, hermanos? Pues precisamente de eso, de una nueva luz extraña. Vamos a hablar de algo que se ha repetido a lo largo del cristianismo. A Satanás, hermanos, nunca le ha gustado ver los cambios que hacen los cristianos en sus vidas y de inmediato intenta atacar a los cristianos con el fin de desanimarlos. Esto lo ha hecho desde el inicio del cristianismo, desde el mes del Pentecostés del año 33 hasta la fecha. Inclusive lo va a intentar hasta el final de esta edad evangélica, antes del fin del mundo. Tratará Satanás siempre de hacer lo mismo que ha hecho a través de los años, que es atraernos a los desvíos que ha puesto delante de nosotros a través de las preocupaciones de la vida diaria, como obtener dinero, obtener comida, casa, ropa, el empleo. O sea, las preocupaciones diarias de la vida nos pueden entrampar y Satanás las utiliza para podernos desviar de nuestra meta cristiana. También ha utilizado a través de los años y seguirá utilizando y sigue utilizando con nosotros los placeres mundanos, los placeres carnales o las concupiscencias. Satanás ha tratado de confundirnos también, no solo con estos medios, sino también a través de la predicación de falsos evangelios. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Pues son buenas nuevas o buenas noticias. Y el evangelio del cual hablan los evangelios precisamente se refiere a la palabra de Jesús. Los evangelios con los cuales Satanás quiere confundirnos, hermanos, pues son evangelios que si bien tocan enseñanzas de Cristo Jesús, pues ya están manoseadas por el adversario, ya son una enseñanza corrupta, una enseñanza plagada a mayor o menor grado de enseñanzas de hombres. Entonces, pues estas son unas de las formas en que Satanás ha tratado de desviar a la iglesia a través de los años, que sigue intentándolo hasta hoy y lo seguiré intentando. A mi punto de vista, creo que el uso de evangelios corruptos ha sido pues una de las formas más viables para Satanás para desviar a la iglesia. Vamos a leer lo que dice Gálatas 1:6. Les repito, hermanos, por si gustan buscar la cita bíblica, es Gálatas capítulo 1, versículo número 6. Lo voy a leer de la Nueva Biblia al Día. Por si ven que no nos dice las mismas palabras que su Biblia, es por eso. Dice: me ha sorprendido que tan pronto estén apartándose ustedes de Dios, quien les llamó y mostró su amor por medio de Cristo. Ahora han adoptado otro evangelio. Parece ser que desde
tiempos antiguos, desde el primer siglo, desde los tiempos apostólicos, ya esta llegó a ser una constante. Algunos hermanos empezaron a desviar por evangelios corruptos. Imagínense ustedes, hermanos, si ellos que conocían a los apóstoles y algunos probablemente hasta conocieron al Señor Jesucristo en persona, pudieron ser desviados de la fe verdadera, ¿qué nos esperamos hoy nosotros si no ponemos atención a lo que estamos haciendo hoy? Bueno, hermanos, pues hay un ejemplo en la Biblia, no vamos a leer el texto, pero está el ejemplo de los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea conocieron al apóstol Pablo. Pablo les predicó, pero ellos en síntesis le dijeron: ok, te vamos a escuchar, pero no te vamos a creer hasta que lo hayamos comprobado con las escrituras. Y dicho y hecho, ellos escucharon a Pablo, estudiaron sus escrituras y llegaron con una resolución con Pablo diciendo: te creemos, hemos confirmado con las escrituras de que lo que dices es verdad. Bueno, es una historia muy bella en las escrituras, pero pocas veces los cristianos, ya hablemos de todos los cristianos en general, no solo estudiantes de la Biblia, aplican estas palabras en su vivir diario. Y por algo el Señor Jesucristo y Jehová han permitido que estuviera escrito en las escrituras. Entonces, hoy nosotros, hermanos, los estudiantes de la Biblia o los verdaderos estudiantes de la Biblia, y seguramente otros cristianos de varias confesiones, pues hemos hecho esto. O sea, cuando nosotros, voy a centrarme en los estudiantes de la Biblia en este momento, cuando nosotros aceptamos el plan de salvación, quienes no conozcan qué es el plan de salvación o cómo lo comprendemos nosotros, les invitamos a ver un video en ese canal que así se llama, el plan divino de las edades, y puedan entender qué es para nosotros el plan de salvación. Pero bueno, cuando nosotros conocimos el plan de salvación, seguramente tuvimos dudas, como cualquier otra persona. Tuvimos que estudiar el tema, o sea, como lo explican los hermanos, y posteriormente estudiarlo con las escrituras para ver si realmente no contradice a todo el compendio de los 66 libros. La Biblia tiene 66 libros, a eso me refiero. Entonces, una vez que confirmamos con la Biblia en sus 66 libros que no se contradice el tema, pues aceptamos esto como una enseñanza bíblica, porque de hecho gracias a este se puede entender un poco más la escritura, y pasajes complicados ahora ya no son tan complicados de entender si comprendemos el plan de salvación. Pero no somos crédulos, hermanos. Realmente tuvimos que estudiar la Biblia. A algunos les costó mucho tiempo, inclusive años, comprender una doctrina. Y invitamos a todos a hacer esto. O sea, no deje de lado su Biblia hasta que haya podido comprender una doctrina que le cause dudas. Nunca se quede con dudas, hermano. Siga usted perseverando y orando, pidiendo el Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Nosotros, hermanos, pues vimos en las escrituras que el plan divino de las edades o el plan de salvación, como se ha enseñado por los estudiantes de la Biblia a través de más de 100 años, pues es correcto. O sea, no contradice la Biblia e inclusive la puede explicar. O sea, pasajes difíciles se pueden entender gracias a esta enseñanza que se ha comprendido por medio de Espíritu Santo. No habría otra forma de poderla comprender. Nosotros vimos, como dice el Salmo 89:15, que el rostro de Jehová emite luz, y que esta luz nos ha guiado a través de las tinieblas en las cuales nos habíamos encontrado. Bien, hermanos, también es triste reconocer que esto pasa. Esperemos que ya no entre los estudiantes de la Biblia, pero puede haberlos, e invitamos a que no hagan esto, hermanos. Pero también pasa en otras religiones y creo que es algo triste. Pero esto que vamos a hablar ahorita pasó con los hermanos entre 1918 y 1928, cuando fue la gran cisma de los estudiantes de la Biblia. Algunos hermanos pues no siguen el ejemplo bereano,
simplemente se dejan guiar por lo que ellos intuyen que es una verdad. Digo intuyen porque no la estudian, y ahí empieza el problema. Muchos hermanos, pues aceptaron la verdad sin investigar lo suficiente como para estar seguros de su origen divino. No se molestaron en abrir jamás su Biblia y estudiar los textos a los cuales se referían los autores, en este caso el pastor Russell y los hermanos editores de aquel tiempo. Nunca estudiaron los textos bíblicos para ver si esos textos se estaban aplicando de una manera correcta, y simplemente se dejaron guiar por hombres, ¿no? Porque a final de cuentas el pastor Russell es un hombre. Se dejaron guiar por un hombre, pero no estudiaron las escrituras para dejarse guiar por Dios. Ahí está la diferencia. Cuando llegaron los días difíciles, o sea, los días en que llegó esta sacudida dentro de los estudiantes de la Biblia, llegaron otras personas a la muerte del pastor Russell. Vamos a poner un nombre: el juez Rutherford, que fue el que asumió la presidencia de la sociedad Watchtower, y comenzó él a enseñar una nueva luz, o sea, a mencionar que él estaba recibiendo nueva luz de parte de Jehová, y que eso era un avance, ¿no? Y que debían de someterse a su autoridad, cosa que el pastor Russell jamás hizo. Desde ahí, bueno, los estudiantes de la Biblia, los verdaderos estudiantes de la Biblia, comprendieron que no estaba bien esto, que nosotros pues tenemos que seguir el ejemplo de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, otro texto que no vamos a leer, pero seguramente conocen, es cuando Israel le pide, me parece que es al profeta Samuel, un rey. Jehová reinaba sobre ellos sin reyes, pero le empiezan a pedir un rey tal como las demás naciones, y Samuel va con Jehová molesto y le dice: es que están pidiendo un rey. Y Jehová le dice: no te han desechado a ti como rey, fue a mí. A mí me han desechado como rey, o me están negando como rey. Dice: dales el rey que piden, pero diles qué es lo que va a pasar cuando este hombre se corrompa. O sea, porque es un hombre, si él se corrompe, pues Israel iba a pagar también las consecuencias del desvío de ese rey. Y bueno, en la historia de Israel vemos que tal como Jehová lo predijo, así pasó. Bueno, nosotros también hemos visto en que cuando los hombres dirigen, pues hay problemas y hay errores. Entonces nosotros pues nunca hemos aceptado una cabeza, no por desobedientes. Realmente tiene que ver mucho este texto. Nosotros queremos que realmente el Señor Jesucristo gobierne, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él sabe cómo guiar a su iglesia, y tenemos al Espíritu Santo de Dios, que utilizan tanto el Padre como el Hijo para guiarnos a la verdad. El Espíritu Santo es el verdadero maestro. Sorprendente es que muchos de nosotros, aún antes de conocernos como parte de los estudiantes de la Biblia, ya conocíamos o entendíamos muchas verdades de manera igual. ¿Cómo es posible que supiéramos muchas cosas iguales sin nunca haber conocido otro estudiante de la Biblia? Es porque el Espíritu Santo nos va guiando. Sería sorprendente tal vez para muchos de ustedes, hermanos, saber que hay muchas personas en la cristiandad, e inclusive dentro de los testigos de Jehová, que he podido conocer a algunos, he tenido ese privilegio, que creen muchas cosas más como nosotros que como los testigos o como la iglesia nominal de otros lugares. Y es porque el Espíritu Santo nos va guiando en donde quiera que estemos, y comprendemos verdades similares. Cuando nos conocemos, pues bueno, nos vamos ayudando a conocer otras verdades que tal vez hasta ese momento no conocíamos. Pero así nos ha pasado a muchos, y ese ha sido mi testimonio. Aún antes de conocer a los hermanos y sus creencias, yo ya conocía cosas similares, y es el Espíritu Santo en acción. Pero bueno, regresando al punto principal, muchos hermanos no estudian las Escrituras. Entonces, si no estudiamos las Escrituras, somos presa fácil de cualquier otra idea extraña. Entonces, aquí el punto importante es ser verdaderos estudiantes de la Biblia, hermanos. No dejarnos guiar por palabras de hombres. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4, versículo número 3 de la misma Biblia, Nueva Biblia al Día. En este texto se nos habla de un peligro latente para aquellos
que no estudian las escrituras. Dice segunda Timoteo capítulo 4, versículo número 3, lo repito por si gustan leerlo. Segunda Timoteo 4:3 dice: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. Y eso es malo, hermanos. Nosotros no debemos de estar buscando algo que nos convenga. Lo que debemos de buscar es la palabra de Jehová, nos convenga o no nos convenga desde un punto de vista mundano. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la palabra de Jehová? Pues solamente estudiando las escrituras. No hay otra forma de saberlo. Es triste, hermanos, que para muchos hermanos de aquellos años, pues fueron presa fácil también de esta nueva luz y empezaron a cambiar cosas esenciales que nosotros hemos mantenido por verdades que supuestamente eran una nueva luz y que a lo largo de la historia de, ya de ese grupo de estudiantes de la Biblia que se convirtió en testigos de Jehová, pues han tenido que estar modificando muy seguido. O sea, no era luz porque fue modificada después de unos años y algunas doctrinas han sido modificadas hasta 10 veces, tal vez mucho más. Digo, no me atrevería a decir 20 porque no estoy seguro, pero por lo menos unas 10 algunas sí. Entonces, cuando hay algo que es luz, lo que es verdad, porque si no era verdad y tiene que ser modificada tantas veces, entonces significa que no era una verdad. Y Jehová no da verdades de ese tipo, o sea, o es verdad o es mentira, y Jehová nunca miente. Las cosas que han sido verdades, pues para nosotros siguen siendo una verdad y pues no han necesitado ningún cambio, porque son verdad y siempre a lo largo del tiempo, inclusive en el nuevo milenio, en el milenio del reinado de Cristo, seguirán siendo verdades, no necesitan modificación. Lo que es verdad es verdad. Pero los hermanos que no estudian, hermanos, siempre serán presa fácil de aquellos que les digan que pues ellos tienen una nueva luz, lo van a creer. La Biblia inclusive dice que Satanás sigue transformándose en ángel de luz, que tuviéramos cuidado con esa situación, que sus ministros se siguen transformando en ministros de justicia. Entonces, la luz no siempre procede de Jehová, por así decirlo, ¿no? Porque Satanás también es un ángel de luz. O sea, simplemente hay que estudiar las escrituras para asegurarse si lo que estamos recibiendo es correcto. Los hermanos que se dejaron guiar por estas luces, aparentes luces, pues en breve, pues pudieron ver que ya no había un plan de salvación. O sea, muchas doctrinas fueron modificadas, ya no hubo un plan de salvación, ya no hubo un plan divino de las edades. Las doctrinas esenciales de los estudiantes de la Biblia fueron corrompidas. Empezaron a haber problemas, empezó a haber una clase de un esclavo fiel y discreto que aseguraba tener el control de su nueva organización, o sea, de las iglesias, y pues eso pues no es correcto. Nosotros siempre hemos sido libres, autónomos y soberanos, y de esto mismo gozan las iglesias individualmente. No estamos centralizados ni tenemos un órgano rector central. Si es esa persona, sí tenemos, o sea, nuestro rector, nuestra cabeza y nuestro líder a nivel mundial es Jesucristo. Y gozamos de una unidad mundial a través de eso, o sea, de aceptar a Jesús como nuestra cabeza y aceptar al Espíritu Santo. Aunque no estamos centralizados como otras religiones, gozamos de una hermandad unida y mundial. Y eso es a través, y lo atribuimos, y sea gloria a Dios, porque es a través del Espíritu Santo y a través de la cabeza Jesucristo. El tema aquí que es muy triste es que aquellos que fueron nuestros hermanos alguna vez, ese grupo de estudiantes de la Biblia que después fueron los testigos de Jehová,
pues no fueron tan tolerantes como hubiéramos esperado, como ha sido pues nuestra esencia como estudiantes de la Biblia, sino que ellos empezaron a atacar a los otros estudiantes de la Biblia que no se sometieron a sus nuevas luces o sus nuevos entendimientos, y empezaron a llamarnos a nosotros como personas necias, como adoradores de Charles S. Russell, como el esclavo malo. De hecho, en sus publicaciones nos llegaron a llamar como el esclavo malo o el siervo malo. Y bueno, eso es triste, hermanos, porque ¿cómo es posible que quienes alguna vez fueron nuestros hermanos pudieran atacarnos y ser tan crueles con nosotros, ¿no? Nosotros los apreciamos mucho, hermanos. Nosotros no vamos a decir jamás que son un esclavo malo. Pero bueno, tenemos diferencias doctrinales y las vamos a explicar, ¿no? No tiene nada de malo, pero respetamos también su punto de vista. Sabemos que debe de haber entre los testigos de Jehová también verdadera iglesia, como ya lo hemos explicado en otros videos. Y esperamos que algún día pues puedan comprender o llegar a los entendimientos que hemos llegado nosotros. Pero nosotros les apreciamos, hermanos. Pero sí es muy triste, y esto nos deja una enseñanza, hermanos. No debemos de permitir una división entre nosotros. Eso es algo que debemos de trabajar individualmente cada uno de nosotros, evitar las divisiones. ¿Cómo las evitamos? Estudiando las Escrituras y pidiendo la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en oración, para que podamos actuar en conformidad con la palabra del Señor. Muchos hermanos de aquellos tiempos, pues, confundidos por la influencia de esta cegadora nueva luz, pues corrieron a sus estantes, a sus libreros, a sus bibliotecas personales, buscaron y arrojaron al fuego ese peligroso libro que ahora la sociedad Watchtower calificaba como algo plagado de errores, que era el plan divino de las edades, que es prácticamente el fundamento de los estudiantes de la Biblia, pero ellos ya lo habían negado y habían cambiado todo, habían creado una religión a partir de un movimiento religioso, que eran los estudiantes de la Biblia. Ellos crearon su propia religión y negaron sus raíces. Inclusive puedo decir que ni siquiera aceptan que el pastor Russell es parte del esclavo fiel y discreto, como ellos lo entienden. O sea, nosotros creemos que él fue el único esclavo fiel y discreto. Hay un video que también explica eso, que es la organización de los estudiantes de la Biblia, así se llama el video. Pueden buscarlo en ese canal, pero bueno, los testigos creen que el esclavo fiel y discreto pues se refiere a su cuerpo gobernante y bueno, el pastor Russell aparentemente nunca fue de parte de ellos, porque ellos aseguran que hasta 1919 fue cuando se nombra el esclavo fiel y discreto. Esa es su doctrina de ellos, no nuestra. Y ya para esas fechas el pastor Russell ya había fallecido. Falleció en 1916. Entonces, por más que buscamos, pues ellos no aceptan que el pastor Russell es su fundador, y no lo fue. Él fundó a los estudiantes de la Biblia y ellos surgen a partir de los estudiantes de la Biblia, y niegan su pasado, niegan que el pastor Russell fue parte de ese cuerpo gobernante, y también niegan al plan divino de las edades, mencionando que era un libro plagado de errores doctrinales. Lo desecharon y jamás lo volvieron a editar en la sociedad Watchtower. Nunca más lo volvieron a publicar, pero ahora saben, si están oyendo a alguien que fue ex testigo, o si hay ex testigos aquí escuchando este video, hoy saben por qué ya no se edita, porque pues ya hablaba, el libro El Plan Divino de las Edades habla de ideas que van en contra de lo que los testigos de Jehová hoy por hoy creen. Jehová reveló a través de la Biblia pues la verdad para aquellos que buscan con fervor la verdad, hermanos. Y pues bueno, Jehová ha hecho todo para que nosotros pudiéramos llegar a comprender pues la sana doctrina. Hoy tenemos que entender, hermanos, algo muy importante. El cristiano no es cristiano solo por llamarse cristiano. Nominalmente, o sea, de nombre podemos decir que somos cristianos. Pero nuestra participación en el verdadero cristianismo, hermanos, solamente es a través de lo que hacemos en nuestras vidas diarias. ¿Y qué hacemos con nuestras vidas diarias, hermanos? Pues bueno,
estudiar las Escrituras, cultivar el Espíritu Santo todos los días, sacrificarnos junto con Cristo todos los días hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra. Entonces, hoy, hermanos, quiero comentarles que esto, hermanos, va a promover la unidad en la iglesia y que esto también nos va a prevenir de caer en las trampas de Satanás de nuevas luces o nuevos evangelios. Aunque si bien los estudiantes de la Biblia tenemos doctrinas muy particulares, nosotros jamás hemos dicho que seamos infalibles. Por supuesto que creemos que es lo más cercano a la verdad, si no, no estaríamos aquí. Nosotros lo único que invitamos es a todos, inclusive a los hermanos estudiantes de la Biblia que estén escuchando este video, que no lo hayan hecho así hasta el día de hoy. Es importante que no solamente creamos por creer, o creamos porque nos gusta esta doctrina, o en el caso de los que están en otras religiones, no crean solamente por creer porque se oye bonita esa doctrina. No, hermanos, tenemos que confirmar con las Escrituras si realmente proviene de la palabra de Dios. Y ser respetuosos con los demás hermanos que tengan otras ideas. El crecimiento espiritual de cada persona puede variar. No todos vamos a crecer al mismo tiempo. Vemos en las Escrituras esa palabra de Jesús de tengo muchas cosas que decirles, pero no las soportarían. ¿Qué les hace pensar, hermanos? O más bien, ¿qué nos hace pensar, hermanos, que esas palabras no aplican hoy? Cada uno de nosotros tiene diferentes visiones, proviene de diferentes credos, y pues nuestra comprensión espiritual de las cosas puede variar de persona a persona, pero el Espíritu Santo nos va a ir limpiando de las falsas doctrinas. Lo importante es que pidamos Espíritu Santo y nos dejemos guiar por Él todos los días y hacer los cambios pertinentes por muy difíciles que parezcan. Si el Espíritu nos dice que tenemos que abandonar algún sistema religioso o una organización religiosa porque están enseñando cosas contrarias, pues tenemos que seguir al Espíritu a donde quiera que nos guíe, hermanos. Quisiera leer por último, hermanos, un texto bíblico, ya es el final, es Hebreos capítulo 2, versículo 1, que ya es lo último, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y es muy importante para nosotros hoy entender este texto, porque aplica para nosotros hoy tal como en la iglesia del primer siglo. Dice Hebreos 2, 1. Por lo tanto, es necesario que prestemos más atención al mensaje que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Hoy, hermanos, es muy importante que prestemos más de la acostumbrada atención a lo que yo le cambié a la palabra oído a leído. Tenemos que poner más de la acostumbrada atención a lo que hemos leído en la palabra de Dios para no dejarnos extraviar. No de lo que hemos oído, hermanos, de los hermanos, de las publicaciones de los estudiantes de la Biblia, o de los testigos de Jehová, o de los mormones, o de la iglesia adventista, de donde sea que usted venga, hermano. Eso no, porque eso es palabra de hombres. Pero debemos de poner más de la acostumbrada atención a lo que hemos leído en la palabra de Dios. Esa es nuestra base y nuestro principal libro de texto de donde proviene realmente la luz. Entonces hay que estudiar más las Escrituras, y esto impedirá, hermanos, que seamos presa fácil de luces aparentemente divinas. Obviamente, hermanos, pues ustedes ya vieron por qué también fue una de las cosas que provocó la cisma en aquellos años, porque de los casi 90,000 estudiantes de la Biblia que hubo al final de la vida del pastor Russell, 70,000 abandonaron a la sociedad Watchtower. Realmente, como según cálculos de un hermano, 12,000 aproximadamente quedaron afiliados a la sociedad Watchtower. Bueno, hermanos, pues espero que ese video les sea de apoyo. Les pido que le den un like para que quede entre los videos promocionados en otros canales, si es que les ha gustado. También les pido que si tienen dudas puedan mandar un correo o dejar comentarios. Compartan este video, hermanos, si creen que le puede ser de provecho a otros hermanos. Y pues bueno, me despido, hermanos, no sin antes decirles que Jehová les bendiga mucho y pues que los apreciamos mucho. Hasta luego.